Estimados alumnos, vamos a iniciar esta clase en el cual vamos a tratar el tercero de los tejidos básicos, el tejido muscular. El tejido muscular está constituido por células especializadas en el proceso de la contracción muscular. Esta característica, la contracción muscular, se debe a la presencia en su citoplasma de filamentos contráctiles de miosina y actina, que se denominan miofilamentos. De acuerdo al ordenamiento de los miofilamentos contráctiles, podemos clasificar al músculo en músculo estriado, dentro del cual tenemos al músculo estriado esquelético. Acá vemos la célula muscular estriada esquelética, entonces vemos las estrías, estriaciones transversales. El músculo estriado cardíaco, que también tiene estriaciones transversales. Y el músculo liso, que no posee estriaciones. El músculo estriado esquelético es aquel que está asociado al tejido osteoarticular, se inserta por medio de tendones al hueso y es el encargado de la locomoción. También tenemos músculo estriado esquelético en órganos como la lengua, del cual vamos a hablar mucho en detalles cuando veamos cavidad oral. Y también hay músculo estriado esquelético en el tercio superior del esófago. El músculo estriado esquelético se caracteriza por su inervación por el sistema nervioso somático, es decir, que es un músculo voluntario. Mientras que el músculo estriado cardíaco está controlado por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto de contracción involuntaria. El músculo liso, que dijimos que no poseía estriaciones en el citoplasma de la célula, es el que se observa en las paredes de vísceras huecas, como en el aparato digestivo, en el útero, también a nivel de los vasos sanguíneos, la pared de los vasos sanguíneos, o en el aparato respiratorio, que también vamos a ver que en su pared existe músculo liso. Entonces, haciendo un repaso rápido, dijimos que el tejido muscular se dividirá en estriado esquelético, estriado cardíaco, y después tendremos el músculo liso, que no posee estriaciones en el citoplasma. El músculo estriado esquelético es un músculo voluntario de contracción rápida, mientras que el músculo cardíaco es involuntario y se caracteriza por sus contracciones rítmicas, ya que es manejado por el sistema nervioso autónomo, y eso le otorga la frecuencia al músculo cardíaco. Y el músculo liso, que no posee estriaciones en el citoplasma celular, es de contracción involuntaria y es muy lento en su contracción comparado con los otros tipos de músculo. Y también es inervado por el sistema nervioso autónomo. En cuanto a las características específicas de las células, la célula muscular estriada esquelética se caracteriza por ser una célula larga, puede medir varios centímetros y es una célula que es polinucleada. Y los núcleos, como alcanzamos a ver acá en la imagen, se ubican en la periferia. Entonces, repetimos sus características. En un corte longitudinal es una célula con estriaciones en el citoplasma, acá vemos las estriaciones, polinucleada, con núcleos ubicados en la periferia de la célula. Y ya dijimos sus otras características, es decir, su contracción voluntaria
y rápida. En el corte transversal, que lo vemos acá en el costado, vemos que el núcleo se ubica siempre en la periferia. Y en cada célula, las células musculares también se las denomina fibras musculares. En cada célula o fibra muscular pueden aparecer uno o más núcleos periféricos, ya que son células multinucleadas, porque se originan a partir de la fusión de varias células primitivas denominadas mioblastos. El otro tipo de célula estriada es la célula estriada cardíaca, que tiene como característica principal de que también posee estriaciones transversales en el citoplasma, pero no es multinucleada, sino que en general posee un solo núcleo ubicado en el centro de la célula. Cuando lo vemos en el corte transversal, vemos que el núcleo se ubica en el centro de la célula o fibra muscular. Y otra característica importante, que lo veremos cuando veamos esta célula en detalle, es la presencia de uniones entre las células musculares cardíacas que se denominan discos intercalares. Y por último, la célula muscular lisa, que se caracteriza por tener forma alargada o ahusada, con los extremos afinados, poseer un citoplasma que no tiene estriaciones y presentar un núcleo único y central. Cuando lo vemos en un corte transversal a la célula muscular lisa, vemos que el núcleo se ubica siempre en el centro. Si prestan atención al detalle del dibujo, algunas células no se ve el núcleo. Esto es porque el corte pasa por una zona donde no está el núcleo. Puede ser por un extremo, como se ve ahí en las células más finitas. Ahora vamos a ver los detalles del músculo estriado esquelético. La célula muscular esquelética o fibra muscular se caracteriza por ser una célula alargada, dijimos que puede medir varios centímetros, y está envuelta por una membrana plasmática que se denomina sarcolema. El término sarco significa carne. Acuérdense de ese término porque es importante para cuando vean después las patologías referidas al tejido muscular. Y en general todos los nombres se refieren con esa terminología cuando hablemos de tejido muscular. Entonces, el sarcolema es la membrana plasmática. Otra característica es la presencia del retículo endoplasmático liso o retículo sarcoplásmico, muy desarrollado en la célula muscular. Igual que hay gran cantidad de mitocondrias, como se ve en este esquema, y la presencia de las estriaciones transversales que forman la unidad básica del músculo estriado esquelético, que se denomina sarcómera. Aquí vemos al microscopio óptico una célula muscular estriada esquelética o fibra muscular. Vemos el aspecto alargado y la presencia de estriaciones en el citoplasma, la característica de sus núcleos periféricos. Todo eso ayuda a identificar a la célula muscular estriada esquelética. El citoplasma se tiñe bien eosinófilo y la presencia de la membrana plasmática o sarcolema. Acordarse que las estriaciones representan el ordenamiento de los miofilamentos que van a formar la unidad estructural básica o sarcómera. Con más detalle vemos las estriaciones en el citoplasma de una célula muscular estriada y podemos observar la presencia de bandas oscuras y bandas claras.
Las bandas oscuras se denominan bandas A y las bandas claras se denominan bandas I. Como dijimos, esto se debe a la presencia de las sarcómeras que veremos ahora con detalle. La banda A deriva de la presencia de anisotropía al observarla con el microscopio y la banda I significa banda isotrópica. Entonces una se ve clara y la otra se ve oscura. Y vemos acá marcada por la flecha la línea Z, que va a ser importante porque va a ser la que va a delimitar las sarcómeras. Al microscopio electrónico de transmisión podemos ver las bandas claras que se observan acá, que son las bandas I o isotrópicas, y las bandas oscuras o bandas A, que significaba anisotrópica. Fíjense que está delimitada una sarcómera. Cuando esto lo vemos con mayor detalle, como se ve en este esquemita abajo, que en realidad es una fotografía ampliada de microscopía electrónica, vemos la banda oscura o banda A y la banda clara o banda I. Y en realidad la sarcómera se extiende desde esta línea que se denomina línea Z, que pasa por la mitad de la banda I. Entonces una sarcómera va desde la línea Z a línea Z. Dentro de una sarcómera vamos a tener la totalidad de la banda A y vamos a tener la mitad de la banda I de un lado y la mitad de la banda I del otro lado. En el medio de la banda A se observa una zona más clarita, que ya vamos a ver que se denomina zona H, y una línea que apenas se alcanza a percibir que se llama línea M. Con más detalle podemos observar la microscopía electrónica que una sarcómera va desde una línea Z a una línea Z que se ve bien oscura, y en cada sarcómera vamos a observar la banda oscura, que es la banda A. Si ahora podemos ver con mucho más detalle que dentro de la banda A vamos a tener una zona un poco más clara que se llama zona H y una línea M. Y a su vez vemos que la banda clara estaría formada por una hemibanda I, que corresponde a una sarcómera, y otra hemibanda I, que corresponde a la sarcómera vecina. Como vemos entonces, una sarcómera que va desde la línea Z hasta otra línea Z, esta es una sarcómera, se acopla a la sarcómera vecina y forma esta estructura alargada que se denomina miofibrilla. Entonces en cada sarcómera vamos a tener la banda A, que era la banda oscura, la banda I, que es la banda clara. La sarcómera está formada por filamentos finos, que se ven de color azul, y filamentos gruesos. Los filamentos gruesos corresponden a la proteína miosina, mientras que los filamentos finos corresponden a la proteína actina. Entonces, cuando observamos la banda A, que es la banda oscura, va a estar formada por filamentos gruesos de miosina, pero también por parte de los filamentos finos de actina. Entonces, fíjense que una banda A, toda esta banda, que es la banda oscura, tiene filamentos gruesos de miosina y parte de los filamentos de actina. En cambio, la banda I, que es la banda clara, va a estar formado solamente por los filamentos de actina que están anclados a la línea Z. Acá tenemos el esquema de una sarcómera, desde línea Z hasta línea Z, los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina. En realidad el filamento fino, este
este es el filamento fino y este es el filamento grueso. El filamento grueso es filamento de miosina, que es una proteína, que tiene una estructura que parece un palo de golf, que es la cabeza de la miosina y es la que va a intervenir en la contracción muscular. Mientras que el filamento fino, que es el filamento de actina, está formado por tres moléculas. La actina, que es la molécula de color azul, una molécula globular, y dos moléculas más asociadas. Una que es este hilito largo que se llama tropomiosina y esta pequeña molécula triple que se llama troponina o complejo troponina. Se llama complejo troponina porque está formado por la troponina I, la troponina C y la troponina T. Entonces, el filamento fino, acuérdense que es una estructura triple, ya que está formado por la actina, propiamente dicha, y dos moléculas asociadas, que es la tropomiosina y el complejo troponina. Troponina I, troponina C y troponina T. Vamos a tratar ahora de responder a esta pregunta, y es ¿cómo se produce la contracción muscular? Para que se produzca la contracción muscular, necesitamos primero conocer cuáles son los elementos necesarios para esa acción. Y son tres básicos. Primero, la unión neuromuscular o placa motora. Segundo, la tríada del músculo esquelético. Y en tercer lugar, la sarcómera, del cual ya vimos los detalles histológicos específicos. En primer lugar, veamos qué es la unión neuromuscular o placa motora. Básicamente es la unión de la terminal nerviosa del axón en la fibra nerviosa a la cual inerva. Esta unión entre la terminal nerviosa, que vemos que pierde la mielina, es decir, una porción desmielinizada de la terminal nerviosa o axón, uniéndose a la fibra muscular a la cual inerva. Acá lo vemos en detalle en una microscopía de barrido, la terminal nerviosa uniéndose a la fibra muscular, y esto conforma la unión neuromuscular o placa motora, que ahora vamos a ver en un esquemita, en un detalle, cómo funciona. Entonces, la placa motora está formada por la terminal nerviosa, el axón desmielinizado, la célula muscular, acá vemos una porción de la célula muscular, y entre las dos queda un espacio que se denomina espacio sináptico. En la terminal nerviosa se encuentran vesículas cargadas con neurotransmisores, en este caso acetilcolina, y en la célula muscular se encuentran sobre la membrana plasmática o sarcolema los receptores de acetilcolina. Entonces, cuando a través de la terminal nerviosa aparece un impulso nervioso, eso produce la migración de las vesículas cargadas con neurotransmisor, con acetilcolina, hacia la membrana presináptica, la liberación de la acetilcolina al espacio sináptico y la unión de la acetilcolina a los receptores de acetilcolina que están en la célula muscular. Al unirse los receptores de acetilcolina con la acetilcolina, eso produce el inicio de la despolarización de la membrana de la célula muscular. El otro componente es la tríada del músculo esquelético formada por el tubo T. El tubo T es la membrana plasmática de la célula muscular, el sarcolema, que se invagina formando una especie de tubo
por esto se denomina tubo T, y el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, dos cisternas del retículo sarcoplásmico junto con el tubo T forman la tríada del músculo esquelético. El retículo sarcoplásmico está encargado de almacenar calcio, fundamentalmente moléculas de ion calcio, que va a ser necesario para la contracción muscular. Cuando el estímulo nervioso alcanza a través de la acetilcolina al sarcolema, se produce la despolarización del sarcolema y esta despolarización avanza a través del tubo T hacia la profundidad de la célula muscular. Como avanza por el tubo T y el tubo T está en contacto con el retículo sarcoplásmico, esto produce también la despolarización del retículo sarcoplásmico y la salida de calcio del retículo hacia el citoplasma, y el calcio se va a dirigir hacia la sarcómera. En este resumen vemos cómo el impulso nervioso que alcanzó el sarcolema produjo la despolarización de la membrana del sarcolema, se extendió al tubo T, de acá al retículo sarcoplásmico. Esto produjo la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y el calcio se dirigió hacia la sarcómera, donde va a ir directamente hacia el filamento fino de actina y se va a unir al complejo troponina. El complejo troponina normalmente bloquea los sitios de unión entre el filamento grueso y el fino. Cuando el calcio se une al complejo troponina, la troponina deja libre los sitios de unión para la miosina y de esa manera la miosina se une al filamento fino y se inicia el movimiento de contracción de la sarcómera, en el cual se produce un deslizamiento del filamento de actina sobre el de miosina. Básicamente en eso consiste la contracción, en el deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. Acá vemos cómo se ha producido. Esta es la sarcómera relajada y esta es la sarcómera contraída. Cómo se ha producido en el proceso de contracción el deslizamiento de los filamentos finos de actina hacia el centro sobre los filamentos gruesos de miosina. Acá vemos la sarcómera relajada y la sarcómera contraída. Si prestamos atención y vemos qué ocurrió con cada una de las bandas, vamos a notar que la banda A, que se extiende desde acá hasta acá, esta es la banda A de filamentos gruesos mezclados con los finos. Una vez que se produjo la contracción, que está acá abajo, conserva la misma longitud, es decir, que la banda A no cambia su longitud. Simplemente se produce una disminución de lo que se llama zona H. Fíjense que la zona H se reduce, pero la longitud total de la banda A no cambia. ¿Qué ocurrió con la banda I? La banda I, que comprendía una hemibanda I de cada sarcómera, también se achicó. Entonces, en resumen, al producirse la contracción muscular, la banda A no se modifica, la banda I se achica y la banda H también se achica. Y en estas dos diapositivas vamos a ver un resumen general del proceso de contracción. Desde que llegó el impulso nervioso hacia la placa motora, se produjo la liberación de acetilcolina, la unión con los receptores en el sarcolema, la liberación de los iones de calcio del retículo sarcoplásmico,
y la unión del calcio con la troponina, eso dejaba libre los sitios de unión de la actina con la miosina. Y por último, al quedar libre la miosina, se producía el deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos y eso llevaba al resultado final, que es la contracción muscular. En esta diapositiva vemos cómo está organizado en general el músculo. Vemos que este es un trozo de, pongámosle, de bíceps, donde vemos que el músculo está organizado en haces de fibras musculares. Cada una de las fibras musculares es una célula muscular o fibra muscular, en este caso son sinónimos, y dentro de cada fibra muscular había miofibrillas, y cada una de las miofibrillas tenía miofilamentos gruesos y finos. El tejido muscular está protegido, cada una de las células del tejido muscular está protegido por una capa de tejido conectivo laxo que se denomina endomisio. Básicamente son fibras reticulares de tejido conectivo laxo que cubren a cada una de las fibras musculares. El grupo de fibras musculares está envuelto por una capa de tejido conectivo laxo que se denomina perimisio. Y la totalidad del músculo está envuelto por una capa de tejido conectivo denso que se denomina epimisio. Básicamente esas son las capas de tejido conectivo que recubren. Acá observamos un corte transversal del músculo esquelético estriado y podemos ver que las células presentan el núcleo en la periferia y que cada una de las células está envuelto por una capa de tejido conectivo que es el endomisio. Por fuera del endomisio, el grupo de células o fibras musculares está envuelto por el perimisio, que también es tejido conectivo laxo, pero que envuelve al grupo de células musculares. ¿Qué ocurre, como en este caso, con este pesista que levanta un gran peso que supera su capacidad osteomuscular? Se le producen grandes desgarros a nivel del músculo. El músculo en cierta medida está preparado para evitar que esto ocurra. Posee una serie de elementos denominados receptores y dentro de ellos hay uno que se ubica dentro del músculo que se llama huso neuromuscular, que vamos a utilizar como ejemplo. Hay otro ubicado en los tendones que se llama órgano tendinoso de Golgi, que cumple función similar. Ahora vemos el ejemplo de este pesista que se lo ve mejor preparado, que tiene buenos usos neuromusculares. Aquí vemos un uso neuromuscular que es un receptor intramuscular que tiene una cápsula que envuelve el receptor y dentro de esa cápsula se encuentran una serie de células musculares modificadas que estas células musculares modificadas pueden tener un ensanchamiento en el centro y todos los núcleos ubicarse ahí en el centro como si fuera una bolsa, o todos los núcleos ubicarse así en forma de hilera.
Estas son las células receptoras específicas y como vemos, estas células están envueltas por una terminal nerviosa, que es una fibra nerviosa aferente que lleva información al sistema nervioso central y le indica el estiramiento que puede sufrir el músculo. Entonces, cuando ese estiramiento va a ser dañino para el músculo. De vuelta observamos el uso neuromuscular, un receptor capsulado, dijimos, con las células musculares modificadas para actuar como receptores. Acá observamos el ensanchamiento donde se ubican los núcleos o los núcleos ubicados en hilera y la fibra nerviosa aferente que envía información al sistema nervioso central. Y por otro lado, fibras nerviosas eferentes que corresponden a motoneuronas alfa encargadas de controlar la contracción de las fibras musculares ordinarias o extrafusales. Eso es básicamente cómo está formado este tipo de receptor que reacciona ante el estiramiento del músculo. Ahora vamos a hablar del músculo liso. La célula muscular lisa es una célula alargada con un solo núcleo ubicado en el centro, que también es alargado. El citoplasma es ligeramente eosinófilo. Como es una célula muscular lisa, no tiene estriaciones, es decir, que no tiene sarcómeras. Y en general las células musculares lisas tienden a agruparse, formando capas en los diferentes órganos donde se las encuentra, como por ejemplo en el aparato digestivo, o en el aparato respiratorio, donde controla el diámetro de la vía aérea, o en el aparato urinario, donde controla la eliminación de orina, o en la pared de los vasos sanguíneos, controlando el diámetro de los vasos sanguíneos, o en el útero, produciendo la contracción. La célula muscular lisa dijimos que no poseía sarcómeras, pero sí posee miofilamentos de actina y miosina que siguen una dirección paralela al eje longitudinal de la célula y se unen a estructuras proteicas densas denominadas cuerpos densos. En esos sitios se produce el anclaje de los miofilamentos, especialmente de los filamentos de actina. Estos cuerpos densos serían o cumplirían la función de las líneas Z en el músculo estriado esquelético. Es decir, acá se produce el anclaje de los filamentos de actina, lo cual va a permitir la contracción de la célula muscular lisa, produciendo el deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. La contracción en general del músculo liso es una contracción involuntaria, es lenta y es prolongada en el tiempo. Y puede ser desencadenada por diferentes estímulos, tanto nerviosos, por acción del sistema nervioso autónomo, pero también por estímulos hormonales. Por ejemplo, por la acción de la hormona oxitocina se contrae el músculo liso de la pared uterina durante el parto. O por estímulos locales, por ejemplo, la distensión de la vejiga cuando se acumula la orina producirá la contracción del músculo liso de la pared vesical, eliminando la orina. La célula muscular lisa, a diferencia de la estríada esquelética, no posee tubos T. En lugar de tubos T, la membrana plasmática o sarcolema forma unas pequeñas invaginaciones que se denominan caveolas. Estas pequeñas cavidades o cavernas almacenan el ion calcio.
cuando se produce la contracción muscular, el calcio proviene fundamentalmente de las caveolas, es decir, que proviene del medio externo. Este calcio ingresa a la célula y junto con el calcio que aporta el retículo sarcoplásmico, que es en menor medida, se van a unir a una proteína ligadora de calcio que se llama calmodulina y forma un complejo calmodulina-calcio. Este complejo es el que necesario y fundamental para activar la enzima que deja libre los sitios de unión entre actina y miosina. Recién ahí se produce el deslizamiento de filamentos finos y gruesos y la contracción de la célula muscular lisa. Acá observamos un corte de una pared del intestino delgado y vemos la capa muscular del intestino delgado, y si prestamos atención vamos a ver esta capa que es la capa muscular interna del intestino delgado y esta capa que es la muscular externa. En la muscular interna, en esta capa, la célula muscular lisa aparece en forma longitudinal. Esta capa se llama también capa circular porque hace una circunferencia alrededor de la pared intestinal. La célula básicamente es una célula alargada, con el núcleo alargado, y como dijimos, se agrupan numerosas células formando una capa entera. En el costado, acá observamos la capa muscular externa, pero en este caso el músculo está cortado, el músculo liso está cortado en forma transversal, por eso vemos el aspecto redondeado de la célula con el núcleo más oscuro en el centro de cada una. Les recuerdo que en una diapositiva anterior les expliqué que a veces veíamos células en las cuales se observa solamente el citoplasma y no vemos el núcleo. Esto es porque el corte en ese caso pasó por el extremo de la célula donde no había núcleo. A mayor aumento podemos ver bien claro una célula muscular lisa individual con el núcleo alargado, como vemos acá en la capa circular interna. Y acá vemos el corte del músculo liso en forma transversal y se nota bien el aspecto circular de la célula con el núcleo en el centro único. Y algunas células donde solamente se ve el citoplasma vacío sin el núcleo por el fenómeno que les expliqué anteriormente. Ahora vamos a hablar del músculo estriado cardíaco. La célula muscular cardíaca es una célula muscular estriada, es decir, que posee estriaciones en el citoplasma, que están formadas, por supuesto, por sarcómeras. Otra característica es que poseen un núcleo central único, aunque en algunas células se puede llegar a encontrar excepcionalmente dos núcleos, pero lo normal es ver un núcleo central. Y el otro elemento importante es la presencia de uniones entre las células musculares cardíacas denominadas discos intercalares. Estos discos intercalares tienen la formita de una escalera, por eso también se llaman uniones en escalera. Acá lo vemos bien, el disco intercalar, que une una célula con la otra. Acá observamos una imagen del músculo cardíaco, del miocardio. Podemos ver las células musculares cardíacas, que son ramificadas con el citoplasma eosinófilo, con un núcleo en el centro, que es lo característico, aunque en algunos casos, como vemos acá, podemos llegar a encontrar células con dos núcleos. Y lo característico es la presencia de estas pequeñas líneas que se ven ahí, que corresponden a los discos intercalares que unen una célula cardíaca con la próxima. Acá vemos bien
el disco intercalar o unión en escalera. A mayor aumento observamos la célula muscular cardíaca ramificada con el núcleo en el centro, el disco intercalar, ahí se ven los discos intercalares, y las estriaciones se ven bien en el citoplasma que corresponden a las sarcómeras. Los discos intercalares, como vemos acá, están formados por dos tipos de uniones. Los desmosomas, que van a mantener la unión entre una célula muscular cardíaca y otra, dándole resistencia. Y por otro lado, las uniones comunicantes, que son importantes ya que permiten el pasaje de iones entre una célula y otra, y eso es lo que le da la unidad funcional al músculo cardíaco. Es decir, que el músculo cardíaco se comporta como una unidad funcional. En esta imagen observamos los discos intercalares en una fotografía de microscopía electrónica y se observan bien las sarcómeras del músculo cardíaco. Entonces, la célula muscular cardíaca, haciendo un repaso, se caracteriza porque es una célula ramificada, con un solo núcleo en el centro, eventualmente pueden llegar a haber células con dos núcleos. La presencia de los discos intercalares, con los dos tipos de elementos en el disco intercalar, el desmosoma y la unión comunicante. Y acordarse que la contracción de la célula muscular cardíaca es involuntaria, manejada por el sistema nervioso autónomo, es rítmica, y se comporta como una unidad funcional. Otra característica o como detalle es que tiene tubos T, la membrana del sarcolema forma tubos T, que están en relación con las cisternas del retículo sarcoplásmico, pero generalmente con una sola cisterna del retículo sarcoplásmico, es decir, que no hay triadas sino diadas. Desde el retículo sarcoplásmico sale el calcio que dijimos que se unía al complejo de troponina, dejando libres los sitios para que la miosina forme el puente con la actina. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Como siempre les aconsejo repasar con la bibliografía recomendada y aprovechar el trabajo práctico para solucionar alguna de las dudas que puedan tener y fijar bien los conocimientos aprendidos sobre el tejido muscular.